¿Qué tal, amigos? Muy bienvenidos una semana más a Tu Dinero Nunca Duerme. Ya saben, el primer programa de cultura financiera de la Radio Generalista Española, un programa al que venimos todas las semanas a aprender a invertir, a despertar nuestros ahorros, ponerlos a trabajar y hacerlo siempre en compañía de los mejores. Puedo saludar ya a mi amigo, a mi compañero Domingo Soriano. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Luis Fernando? Muy bien, muy bien. Oye, ya veo que lo de la barba ya se ha quedado, ¿eh? Sí, hombre, sí, pero por ahora sí. Cualquier día me canso, pero por ahora. ¿Tu señora, tu santa esposa Sí. ha dicho que ok? Bueno, pues más o menos, sí. Bueno, bien, a mí me parece que te queda bien, te da un empaque. Sí. Ya lo tenías, pero te da más empaque. El que no se cambia, su perillita siempre es Manuel Llamas. ¿Qué tal, Manuel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, hombre? Pues no, yo soy Tú eres un clásico. un tío de costumbres y si algo va bien no lo cambies, ¿no? Pues ya Bueno, está. eso está muy bien. Manuel Llamas, director del Instituto Juan de Mariana, director de La Trinchera, amigo y copresentador en ocasiones de este programa. Gracias por estar aquí. Hoy vamos a aprender mucho y lo vamos a hacer con un invitado de auténtico lujo. Él es el Portfolio Manager de un fondo que, si no lo conocían, pues yo les recomiendo que le echen un vistazo. Abaco Capital, con productos muy interesantes y con una estrategia muy propia. Es algo distinto dentro de lo que es la inversión en fundamentales. Es Fernando Romero y nos acompaña hoy en Tu Dinero Nunca Duerme. Fernando, ¿cómo estás? Pues encantado, un placer como siempre estar aquí. No es tu primera vez, ni mucho menos, en este programa. Ya has toreado en esta plaza en otras ocasiones y te agradezco mucho que hayas venido porque nos encontramos en los primeros días del año y ya empezamos a tener mucho de lo que hablar, al menos en renta variable. A los periodistas ya sabes que nos gusta hablar del corto plazo para que vosotros nos recordéis que tenemos que mirar más a largo. Pero yo creo que tenemos mucha tela que cortar en el día de hoy, así que muchas gracias por venir. Nada, gracias a vosotros. Y nosotros nos vamos a ir enseguida a esta conversación que vamos a mantener con Fernando, pero antes déjenme que les dé algunos consejos importantes. Importante formarse. En este programa todos los domingos tratamos de trasladarles a ustedes desde hace años ya conceptos relacionados con la cultura financiera para que todos, entre todos, aprendamos de grandes gestores, como es el caso de Fernando en el día de hoy, para aprender a invertir y hacerlo además siempre con cabeza, una visión a largo plazo y conocer cómo funciona de cerca activos como la renta variable, como la renta fija o como otras alternativas de inversión. Pero el mejor complemento a estos programas es la propia formación, es la manera en la que tenemos, al menos desde Tu Dinero Nunca Duerme, de ofrecerles a ustedes estos conocimientos. Y tenemos en marcha el curso de Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que hacemos con nuestros amigos de Locos de Wall Street y que va por su 7ª edición. Ya estamos, domingo, con las clases, ya hemos arrancado. Colaboradores como Fernando también tienen su espacio, sus clases magistrales y lo bueno es que todo aquel que se pueda interesar por este curso ahora mismo en internet tiene toda la información en la web de Locos e incluso se pueden apuntar para próximas ediciones, aunque la venta de matrículas todavía no está abierta. Eso es, la 7ª edición ya está en marcha, ya están las lecciones de los primeros bloques sobre... Están los alumnos con la primera toma de contacto. Sí, bueno, ya llevamos unas semanas, ¿eh? Ya en la parte de finanzas personales está bastante avanzada, luego empezaremos con la explicación de cómo nos afecta a los ahorradores, el interés, el dinero, los conceptos, esas clases que da Juan Ramón Rayo tan importantes desde el punto de vista conceptual y de cómo te pueden afectar como ahorrador, como inversor. Y sí, en unas semanas ya empieza la parte de renta variable, así que ya estamos ahí metidos en faena y efectivamente, como decías, 7ª edición en marcha. Mucha gente nos pregunta, ¿es que ya ha llegado tarde a la 7ª? Pues no te preocupes porque la 8ª está preparándose, con lo cual hay muchas opciones para los que quieran apuntarse para la 8ª, pues eso, que busquen la página de los Locos, se apunten a esa lista de espera y que vayan un poco, yo creo que conociéndonos. O sea, yo animo a todos los que digan, ¿cómo es este curso? Pues que vayan conociendo a los Locos, que nos conozcan a nosotros, que vean algunas sesiones que hay en directo, pues en las que hemos colaborado nosotros, cuando hemos ido a los Sanedrines, cuando hemos hecho algún seminario, el tipo de formación, el tipo de mensaje que nos gusta lanzar, yo creo que les puede interesar a muchos de nuestros oyentes. Bueno, pueden entrar en LWS Academy, en locosdewallstreet.com, pinchar en Academy, buscar oferta formativa y ahí aparece toda la oferta formativa de Locos. Y en la primera gran columna encontramos Invertir con Cabeza y Ganar Dinero a Largo Plazo, que es este curso para aprender a invertir, para
para hacerlo con garantías. Y si pinchamos, pues vemos no solo el plantel de profesores, que ya asusta, y no precisamente porque estemos nosotros, sino por figuras, como decíais, como Rayo, como Vicente Baró, que también nos acompaña, como Edgar Fernández, sino que cuando pinchamos en colaboradores, ahí es cuando de verdad la cosa se pone muy seria y bueno, pues tenemos un grado diferencial enorme. ¿Que os gusta esta formación que queréis? Bueno, pues pinchad, apuntaros para ser los primeros para la siguiente edición y en cualquiera de los casos aquí todos los fines de semana en Tu Dinero Nunca Duerme encontraréis nuevos motivos para querer profundizar en todos estos conocimientos. Después de esta recomendación, ahora sí, vamos directos a la tertulia. Bueno, lo prometido es deuda, estamos ya en tiempo de tertulia en Tu Dinero Nunca Duerme con Fernando Romero, Portfolio Managers de Abaco Capital. Fernando, Manolo, Domingo, estamos en el arranque de 2026 y si hace solo semana y media aproximadamente veíamos y teníamos análisis de, bueno, pues mucha gente diciendo que la renta variable española, europea, arrancaba un año que pintaba muy bien para este activo, pero lo cierto y verdad es que los nubarrones vienen enseguida y de repente, bueno, pues tenemos ahí una crisis en Groenlandia que pone nerviosos a la Unión Europea y a Estados Unidos. Empiezan las amenazas de aranceles y empieza el miedo a cundir en los mercados y entonces empezamos a ver algo más de volatilidad. ¿Hay fundamentales detrás de esta volatilidad? No la hay. ¿Sigue habiendo condiciones para confiar en la renta variable europea? Bueno, pues no lo sabemos, pero es uno de los activos que está ocupando más titulares en estos últimos tiempos y en este arranque del año, porque el año 2025, no me negaréis ninguno, que fue brutal para la renta variable. En algunas regiones más que en otras. España, desde luego, ha sido un año increíble para nuestro selectivo, para nuestro principal indicador. Sin embargo, bueno, pues el miedo a la famosa reversión a la media está ahí, los nubarrones no sabemos hasta qué punto van a afectar a estas cotizaciones y a menudo se nos olvida, Fernando, que la cosa también va de mirar a medio y largo plazo y de el análisis fundamental sobre las compañías más allá de sobre tendencias sobre un mismo activo, ¿no? Sí, no, por supuesto. Yo creo que todo aquel inversor que sea inversor y que invierta en renta variable tiene que saber lidiar y estar preparado para asumir esta volatilidad, ¿no? Ahora mismo lo que estamos viviendo estos días, como comentas, pues es algo completamente normal, ¿no? No, creo que de los últimos 20 años no ha habido ni siquiera uno donde no haya algún tipo de evento, algún tipo de problema que haga tambalear los mercados en algún momento. El año pasado lo vivimos con los aranceles las primeras semanas de abril, pero es algo habitual, ¿no? Históricamente de media, pues la bolsa americana, en este caso, la que tenemos un mayor histórico, no ha tenido caídas del 10% prácticamente cada 2 años y superiores al 20% cada 6 años, ¿no? Pero eso no quita, yo creo que a largo plazo sea un gran activo donde invertir y que ahora lo que comentabas de la reversión a la media, nosotros creemos que fuera de Estados Unidos, en Europa, como decías, pero también estamos encontrando muchas oportunidades ahora en países emergentes. Hay compañías que lo están haciendo realmente bien, que tienen posiciones competitivas y una capacidad de crecimiento muy muy importante y que están cotizando a valoraciones que hacía más de 10 ¿no? Y más de 15 años que no cotizaban, ¿no? Están cotizando a valoraciones realmente atractivas y creemos que sigue habiendo muchas oportunidades, ¿no? O sea que desde tu punto de vista, Fernando, estos tiempos de volatilidad, de incertidumbre, de miedo en los mercados son tiempos en los que vosotros veis más oportunidades que riesgos. ¿Crees que puede afectar de forma más o menos sustancial o duradera toda esta incertidumbre a nivel geopolítico que está moviendo tanto los mercados? Porque es cierto que Trump está amenazando, bueno, ya ha anunciado nuevos aranceles. ¿Trump amenazando? No. Sí, bueno, eso forma parte de su ser, de su personalidad, ¿no? Todo el tema relativo a Groenlandia, pero también con esa presión inédita sobre la Reserva Federal de Estados Unidos para
presionar para que haya nueva reducción de los tipos de interés. ¿Crees que por lo tanto este tipo de movimientos, como ya sucedió el año pasado, que efectivamente el tema de la guerra arancelaria generó pánico, una situación de pánico a muy corto plazo, pero que rápidamente se disiparon las dudas a medio? ¿Estamos en un escenario parecido? Sí, bueno, a ver, yo como comentabas al principio, creo que es súper importante poner el foco en el largo plazo, ¿no? Estos movimientos de un 2, un 3% en el corto plazo muchas veces no merece la pena perder el foco, porque si no estaríamos todo el día estudiando este tipo de noticias, ¿no? De hecho, hay un comentario muy bueno que hace Buffett hace un par de reuniones anuales en la Junta General de accionistas de Berkshire Hathaway, que comenta que todo aquel que piense que es una buena inversión invertir en una compañía porque ha caído un 15%, tiene que cambiar de estrategia, ¿no? Como diciendo que un 15% no es un movimiento lo suficientemente importante para ver si es buen momento para entrar en algo que no querías entrar un 15% por encima, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que movimientos importantes y mercados bajistas tendremos en el futuro, como hemos tenido en el pasado, y lo que comentas del contexto geopolítico yo creo que es de suma importancia ahora mismo, ¿no? Y por eso comentaba que estamos encontrando oportunidades muy buenas fuera de Estados Unidos y en países emergentes, y creemos, además de Europa y Reino Unido, pero creemos que son regiones que a día de hoy ofrecen oportunidades realmente buenas a medio y largo plazo, y que también ofrecen muchísima diversificación para cualquier tipo de inversor, pero sobre todo para el inversor de renta variable de hoy en día, ¿no? Lo que estamos viendo es que hay una más concentración que nunca antes de casi todas las carteras de renta variable en Estados Unidos. Incluso las carteras globales tienen un peso en Estados Unidos de más del 60, el 70%. Y lo que vemos es que hay otros países, mucho en Perú hemos estado invirtiendo, en India, en Turquía, en Brasil estamos encontrando grandes oportunidades que de forma estructural tienen un crecimiento superior incluso en dólares. Creo que a principios del siglo tenían alrededor de un 40% del GDP mundial provenía de países emergentes, hoy en día ya es un 60%, y tienen un crecimiento estructural tanto por el crecimiento demográfico como por los incrementos de productividad que son más fáciles en muchos de estos países, porque simplemente es llevar la tecnología de Occidente a estos países, y son las propias empresas las que hacen las inversiones en estos países, y que además, por la gran fortaleza que ha tenido el dólar en los últimos 9-10 años, podría decir, prácticamente desde 2014 hasta 2023, 2024, pues casi todo el capital ha salido de estos países, ¿no? Y las valoraciones han contraído de forma muy, muy abrupta, ¿no? Entonces tenemos mercados donde la tendencia estructural es una tendencia de crecimiento, de mayor crecimiento que mercados más desarrollados y más maduros. Tenemos un punto de entrada que es muy atractivo desde el punto de vista de valoraciones. Tenemos muchos vientos de cola, creemos que vamos a tener por... ahora mismo muchos de estos países tienen tipos reales muy, muy positivos, los que le va a permitir bajar tipos de interés y acelerar las economías. Y luego tenemos un dólar que parece que el presidente actual de Estados Unidos quiere debilitar, ¿no? Quiere reducir los tipos reales en Estados Unidos, quiere bajar los tipos de interés, y la inflación creo que deja de ser un problema en el corto plazo, ¿no? Y además aportan mucha diversificación a las carteras, que como comentabas, el momento geopolítico que vivimos pues creo que es una parte muy importante, ¿no? El estar bien diversificado, el tener diferentes no solamente encontrar buenas compañías con grandes potenciales de revalorización bien gestionadas, con oportunidades de crecimiento, sino también que las diferentes oportunidades de inversión no tengan una correlación a nivel geográfico, a nivel sectorial o con algún evento en concreto, ¿no?
Dentro de las estrategias que tenéis, Fernando, tenéis Abaco Global Value Opportunities, que es un fondo mixto flexible. ¿Cómo lo tenéis ponderado ahora mismo? Sí, es un fondo que es mixto flexible, está muy enfocado a la renta variable, que en casi todo momento está invertido por encima del 75% en renta variable. Es un fondo, hasta el día de hoy la gente nos conoce menos por él, nos conoce más por la renta fija, pero también creemos que es una oportunidad muy, muy interesante. De hecho, yo creo que una cosa muy interesante es que aún más del 30% de los activos bajo gestión del fondo es patrimonio de los trabajadores de la gestora y familiares, es decir, la alineación de intereses es total, y que está muy enfocado en pequeñas compañías, ¿no? Creemos que no solamente comentamos la concentración de los índices en Estados Unidos, también la gestión pasiva, el auge que ha tenido los últimos 10-15 años, no ha ido más que a más, ¿no? El otro día leía en un reporte de BNP de cierre del año del 25 que en Estados Unidos el 65% de la gestión es ya gestión pasiva, ¿no? Esto hace que, como comentamos que en mercados emergentes había salido el flujo totalmente, en el ámbito de pequeñas y medianas compañías, que la gente las ve como más arriesgadas. Recordemos que pequeñas compañías son compañías de menos de 3.000 millones de capitalización, son compañías globales, en muchos casos en las que nosotros invertimos son líderes en sus sectores, tienen equipos gestores extraordinarios y desde luego no creemos que sean más arriesgadas que otro tipo de compañía, ¿no? Y entonces estamos muy enfocados en pequeñas compañías. Ahora mismo tenemos, yendo a tu pregunta, un 55% invertido entre Europa y Reino Unido. Creemos que a pesar del buen desempeño que ha tenido, como comentabas al principio, estos mercados, sigue habiendo muchas oportunidades, sobre todo en este sector de small and mid cap. Y luego tenemos en torno a un 25% invertido en países emergentes, principalmente India, Turquía y Perú, ahora también Brasil. Creemos que hay buenas oportunidades. Y luego tenemos un 15% en materias primas. El año pasado teníamos más peso en mineras de cobre y oro, que la verdad nos fue bastante bien, pero probablemente el potencial ya sea menor, y tenemos ahora un mayor peso en compañías relacionadas con el sector energético, ¿no? de oil and gas, ¿no? Esto que comentas, Fernando, me parece relevante porque hablas de la gestión pasiva, el boom que ha experimentado el tema de la inversión en fondos índice, la inversión indexada, en ETFs, que en Estados Unidos es mayoritaria desde hace años, en Europa algo menos, en España todavía está a una gran distancia. Pero me da la sensación de que el hecho de que se haya producido también esta generalización a la hora de invertir deja como más margen precisamente a los inversores de gestión activa. Es decir, yo ya empiezo a ver análisis que dicen que a corto, medio y largo plazo esto va a generar muchas más oportunidades precisamente para los gestores activos, para la inversión activa. ¿Por qué? Porque efectivamente la inversión indexada es agarrarse a los índices y punto. Y eso va a dejar muchas más, por así decir, mucho más espacio para que gestores activos puedan pescar oportunidades en compañías que son menos seguidas o que no forman parte de los principales índices. ¿Estás de acuerdo con esta tesis? Estoy completamente de acuerdo. Yo creo que para muchos inversores la gestión pasiva pues es una buena alternativa, ¿no? Lo haces igual que el mercado, con costes muy bajos, ¿no? Sí que es verdad que a día de hoy, como comentaba, las mejores oportunidades las vemos fuera de Estados Unidos. Tendría especial cuidado con la inversión en las big cap, en tecnología en América. Pero es una buena opción, ¿no? Y como bien dice, yo creo que está generando y va a seguir generando muchísimas oportunidades, ¿no? Y sobre todo para gestores activos y en pequeñas compañías, ¿no? El único pero que te podría decir es que muchas veces, pues como nos ha pasado en el último año, que es un buen ejemplo de una compañía que invertimos, que además
la comenté hace unos años en un programa que vine aquí, es que empieza a haber grandes grupos y grandes compañías o capital privado que va opando y va sacando de mercado muchas de estas compañías, ¿no? Pero bueno, al fin y al cabo también es algo que nos ayuda a realizar un valor extra en el corto plazo, aunque pensando a largo plazo te pueda quitar algo de potencial. Pero sí, yendo a lo que comentabas, estamos totalmente de acuerdo. Las oportunidades que estamos viendo ahora mismo son extraordinarias y creemos que, por lo que comentas, de que la gestión pasiva siga trayendo muchísimos flujos, mientras eso sea así, es muy probable que continúe habiendo buenas oportunidades, ¿no? Importante también esto que has comentado, Fernando, de vuestra reducida exposición al mercado norteamericano en comparación con otros. En el momento en el que nos encontramos, que no, quiero decir que está muy bien tirado, porque cuando decía al principio Manuel, que Estados Unidos está muy de moda, que se ha llevado buena parte del pastel, que todo el mundo, que genera mucho interés. Yo creo que si algo hemos repetido en esta mesa durante mucho tiempo es que cuando algo se pone de moda y algo parece que va a ser lo que se va a llevar el gato al agua y todo el mundo se fija en eso, de repente eso es de lo que más te tienes que cuidar, ¿no? Sí, lo que pasa es que, bueno, en el caso de Estados Unidos es cierto que se está hablando de que las valoraciones son muy exigentes, los precios son muy altos, que la bolsa norteamericana no deja de subir y que va a haber una corrección, una regresión a la media, pero lo cierto es que llevan pues muchos años ya batiendo, año tras año, batiendo nuevos récords. Es verdad, llevamos mucho tiempo diciendo que va a llegar la reversión a la media, que va a llegar la reversión a la media, y máximos, y máximos, y máximos. Por eso digo, pero en todo caso, vosotros os enfocáis más a nivel geográfico, zona euro, como bien estás comentando, zona euro, Reino Unido, y especialmente países emergentes. Me gustaría que nos pusieras algún ejemplo, corrígeme si me equivoco, una de vuestras principales posiciones precisamente en vuestro fondo de Abaco Global Value es precisamente una compañía de Perú. Sí, es Cementos Pacasmayo. Como comenté, es una inversión que empezamos a hacer a finales del 22. Con el cambio de presidente en el país hubo mucha volatilidad, pero es un país que desde finales de los 90, con la reforma y la nueva constitución, había tenido una estabilidad muy buena, un endeudamiento siempre muy bajo, superávit, un crecimiento muy por encima que sus comparables o sus vecinos en Latinoamérica, y luego tenía una de las mayores reservas de plata, oro y cobre, y con un déficit en vivienda e infraestructura muy muy grande, ¿no? Que para una compañía cementera es un poco lo que le puede dar el crecimiento a medio y largo plazo, ¿no? Y en el caso de Cementos Pacasmayo era una inversión que empezamos a comprar en torno a $5, capitalizaba apenas $450 millones, estaba generando en torno a 55, 60 cuando la compramos. Hoy en día genera cerca de 70 millones en free cash flow. Te lo repartía todo en dividendos, es decir, el dividendo era mayor al 11%, el dividend yield que nos estábamos llevando, y además era un negocio que históricamente ha crecido y pensamos que podía seguir creciendo cercano al doble dígito, ¿no? Este free cash flow, y estaba muy bien gestionado. Los dueños era la familia Hochschild, es una familia importante de Perú, y el CEO Humberto Nadal, habíamos hecho la relación durante estos últimos años con él. Era una persona extraordinaria, un gestor muy muy bueno, y bueno, luego tenían una posición competitiva que era básicamente monopolística, ¿no? No se puede decir, pero en el norte del Perú tienen el 100% de cuota de mercado, ¿no? Y estaba cotizando a esos precios, ¿no? Al principio, cuando la vimos, dijimos hay algo que podemos estar perdiéndonos, ¿no? Pero realmente esa oportunidad estaba, la verdad la aprovechamos. En estos 3 últimos años nos han pagado casi un tercio de la inversión, o algo más de un tercio, en dividendos. Y hace en 3 años... Un tercio de la inversión ya la habéis recuperado solo vía dividendos. Solo en dividendos. Un dividendo superior al 10%. Claro. O sea, que esto sigue así, en menos de una década habréis recuperado toda la inversión. Lo que pasa es que ya el mes pasado, por ejemplo, llegó el grupo Holcim, es uno de los mayores grupos cementeros y la compra más del 50% a la familia. Está
casi a $13 por acción, ¿no? Que es una... ¿Y comprasteis a 5, has dicho? Compramos a 5. Para Holcim nosotros pensamos que ha sido una excelente compra. Ha comprado barato. Ha comprado barato porque ellos cotizan a 12 veces EBITDA, la han comprado a 9 y creemos que el negocio que tienen Pagas Mayo es de mayor crecimiento y mayor calidad probablemente que el general de Holcim, ¿no? Pero sigue habiendo muy buenas oportunidades. Otras oportunidades, por ejemplo, en países emergentes son las compañías de aeropuertos, ¿no? Son concesiones, son inversiones de infra con concesiones a muy largo plazo, que en muchos casos no tienen el riesgo divisa porque los ingresos son en hard currency, en euro o en dólares. Y también creemos que es un sector de crecimiento total, ¿no? En muchos de estos países, en Turquía o en India, vemos cómo los volúmenes de pasajeros crecen a doble dígito todos los años y el beneficio operativo tiene un apalancamiento sobre este crecimiento, es decir, que crece más, ¿no? Y hay oportunidades. Tenemos una compañía, de hecho, en Turquía, TAP Airport, tiene 15 aeropuertos en 8 países, pero principalmente en Turquía, que cotiza también ahora mismo en torno al 11 o 12% de free cash flow yield, que creemos que va a hacer en este 2026, ¿no? Cuando sus peers en países desarrollados cotizan al doble de precio, ¿no? Y sin embargo estas compañías creemos que tienen un crecimiento superior, ¿no? Así que yo creo que hay oportunidades muy, muy interesantes en estos países por una razón estructural a largo plazo de mayor crecimiento, por una razón de precio en el momento actual, ¿no? Están muy baratas y luego que además pueden empezar a tener vientos de cola en los próximos años, ¿no? ¿Le puedes explicar al oyente, sobre todo al más recién llegado, este tipo de ratios que has dicho, ¿no? El 11-12%, free cash flow yield, ¿qué significa exactamente? ¿Por qué es tan importante para vosotros? ¿Qué indica? Porque dices, rentabilidad del 11-12%. Parece que el PER es una medida más sencilla de ver, yo creo, para el no iniciado. ¿Qué significa esta medida y por qué es tan importante? ¿Y cuál sería un nivel? Dices, los otros, sus comparables cotizan al doble de precio. ¿Hay algún nivel en el que a partir de ahí decir, oye, pues esta compañía puede ser interesante, del que vosotros os fijéis? Sí, bueno, depende de la compañía, ¿no? Básicamente el valor intrínseco de cualquier compañía nosotros pensamos que es el descuento a valor presente de todos los flujos de caja futuro que vaya a generar, ¿no? El free cash flow yield básicamente es sobre el precio que tú pagas, sobre el market cap actual de la compañía, es el denominador. El numerador sería el free cash flow que genera, que normalmente suele ser parecido a los beneficios. Es decir, un free cash flow yield del 11% equivaldría a un PER de 9 con poco, ¿no? De 9 veces, ¿no? Correcto. Claro, sería algo así como sumar todos los beneficios previsibles de la compañía en un futuro, ver cuánto supone eso respecto al precio y decir qué rentabilidad me estaría dando eso a 10, 15, 20 años. No, ver el free cash flow solamente de este año, únicamente de este año, sí. Correcto. Si lo hiciésemos a futuro, estas compañías, que, como comentábamos, pensamos que es el valor intrínseco frente al valor actual. Creemos que el descuento actual es de más del 50%, ¿no? Es muy alto. En el caso de mercados emergentes me interesa mucho esta tesis porque es cierto que han sido mercados tremendamente castigados en los últimos años, además en el contexto de incertidumbre actual, pues con más razón, porque bueno, el inversor busca refugio en otro tipo de activos, además con toda la atracción que ha tenido el mercado norteamericano, las oportunidades que presenta también el mercado europeo. Uno de los mercados precisamente más castigados en los últimos años es precisamente Brasil. En el caso de Brasil también estáis encontrando oportunidades. ¿A qué se debe? O sea, ¿dónde estáis encontrando valor? ¿Qué tipo de compañías? Entiendo que el castigo está relacionado también con motivaciones de carácter geopolítico, es decir, la gestión. Esto me recuerda un poco a lo que ha pasado en Argentina antes de la llegada de Milei. El mercado argentino estaba fuertemente castigado debido a la situación política y económica del país, con hiperinflación, déficit descontrolado, recesión económica.
y ahora se ha dado la vuelta como un calcetín. En el caso de Brasil parece que da la sensación de que sucede algo parecido. Las cuentas están desequilibradas, la economía brasileña va mal, sin embargo sigue habiendo compañías donde vosotros veis gran potencial ahí. Sí, yo creo que una pregunta que nos hacen mucho inversores y compañeros es que siempre nos dicen, bueno, pero el mercado es emergente, hay oportunidades, pero siempre hay oportunidades, ¿no? Siempre cotizan con un descuento y eso la verdad es que no siempre ha sido así, ¿no? Lo que pasa sí que ha sido así los últimos 10 años, pero si nos fijamos un periodo más largo de tiempo, 30 o 40 años, vemos donde hay ciclos muy marcados y donde en los ciclos alcistas de estos países han llegado a cotizar incluso con premium frente a Estados Unidos o incluso Europa, ¿no? El último fue entre 2012 y 2014. Muchas de las compañías que comentamos cotizaban a valoraciones mucho más exigentes que sus peers en mercados desarrollados y que incluso que la tecnología. Cotizaban a 30 veces beneficios, 35 veces beneficios, las mismas que hoy cotizan a 9 o 11. Entonces, eso de que si estructuralmente cotizan con descuento, que es algo que nos llega mucho, no es verdad, ¿no? Comentabas Brasil. En Brasil lo que vemos es que a pesar del déficit que tiene y de las cuentas que tienen, el déficit tiene algo menos de déficit que Estados Unidos, y lo que ha pasado es que la inflación, tuvieron una segunda ola de inflación y tuvieron que subir los tipos de interés hasta el 15%. La inflación la consiguieron controlar, está cayendo ahora, está en torno al 4%, es decir, tienen unos tipos reales de interés del 11%. Si vemos el activo que mejor lo ha hecho en el último año, la deuda local en moneda brasileña ha sido uno de los claros ganadores, ¿no? Porque tienes unos tipos reales de interés más grandes, con lo cual los incentivos que hay para el inversor local en invertir en renta variable son muy bajos, porque ¿qué rentabilidad le puedes exigir tú a una compañía o qué múltiplo de valoración si te están pagando las letras del tesoro o los pagarés el 15% a 6 meses, a 12 meses? Hay rentabilidades muy atractivas, ¿no? Lo que vemos, por un lado, es que las valoraciones ya están en el punto más bajo de lo que han estado en los últimos 25 años. Los tipos de interés tienen, creemos, mucha capacidad de bajarlos durante este año. Creemos que eso va a traer capital, y luego a finales de año hay elecciones, ¿no? Que lo que estamos viendo en toda Latinoamérica es un cambio de la extrema izquierda hacia cada vez gobiernos más centrales, que normalmente el mercado los ve con mejores ojos, ¿no? Lo hemos visto en Argentina, lo hemos visto en Bolivia, lo hemos visto en Chile, con cambios de gobierno. La cosa se está moviendo en Venezuela. Venezuela a la espera, pero... Fernando dice que están cambiando hacia gobiernos más centrados. Habrá quien le llame de ultraderecha hoy a Fernando Romero. Perdonadme la broma. Están virando hacia gobiernos que... De corte más liberal. De corte bastante más liberal. Los candidatos que están llegando al gobierno apuestan por el reequilibrio presupuestario, por la libertad económica. Es decir, hay elecciones en Colombia también. En Colombia también, donde hay mucho más amigables para las empresas, más allá de la etiqueta que le queramos dar cada uno. Amigables para la inversión. Desde luego son mucho menos dañinos para la inversión, para las empresas. Da la sensación de que van a ser gobiernos que van a generar apostar por el libre mercado, al menos. Algo más, desde luego, de lo que hay hasta ahora. Y yo intuyo, hay a mí algunos que me gustan mucho, efectivamente, pero que por eso digo que más allá de la etiqueta, desde el punto de vista de un inversor, dice, aquí hay gente que va a tratar mejor a las empresas. Lo que pasa es que ahí, como estás diciendo, es que en Brasil una de las razones por las que la bolsa está tan barata es porque la renta fija allí está dando unas rentabilidades muy altas, ¿no? Y como tú dices, pues esa competencia, pues el inversor local dice, pues mira, para eso, decías muy, muy gráficamente, lo meto en pagarés. Va a hacer un poco de abogado al diablo. Alguien dirá, oye, si está dando esa rentabilidad, la renta fija, es porque el país es más inestable. También eso puede afectar a la bolsa. Cuando hacías antes la comparación de ese flujo de caja libre respecto del precio de las inversiones en un país emergente respecto a lo que tienen sus comparables en Europa, pues también decías, claro, es que es el doble, has venido a decir eso, ¿no? Más o menos que era el doble antes el flujo de caja en relación al precio respecto a sus comparables en otros lugares.
de nuevo habrá alguien que diga, claro, es que ahí hay mucho más riesgo de todo tipo. Dices, aunque sean igual de negocios, no sé, estoy pensando en un oyente que llega ahora mismo. Seguro que hay más riesgo, yo qué sé, de intervención del gobierno, regulatorio, de que les vaya mal, de incluso riesgo de divisa y que pueda eso también afectarles al negocio, yo qué sé, todo este tipo de cosas. Dicen, claro, por eso son más rentabilidad, por eso ofrecen más rentabilidad. Es decir, puede sonar a claro que ofrecen más rentabilidad porque está asociado a un nivel de incertidumbre muchísimo más alto. Sin embargo, tú estás diciendo que crees que no es así en el caso de muchas de estas empresas. No, bueno, yo creo que el riesgo regulatorio y el riesgo político es algo que lo tenemos en estos países y lo tenemos en todos los países. No nos libramos en ninguno. No se libra nadie. No se libra nadie. De hecho, es curioso, pero muchos de estos equipos gestores, cuando hablamos con ellos, y muchas veces somos nosotros los que nos enfocamos mucho en el tema político, después de haber entendido muy bien los negocios, ¿no? Y ellos muchas veces bromean con nosotros y nos dicen, bueno, pero ¿qué tenéis en España, hombre? Aquí en España, en Europa también tenéis los mismos problemas, ¿no? Yo no digo que no sea importante, de hecho es fundamental el análisis de la seguridad jurídica y del entorno regulatorio que tiene cada negocio. Creemos que es indispensable, ¿no? Lo que sí que pensamos es que muchas veces el mercado sobre reacciona a estos riesgos, ¿no? Y creemos que este es uno de esos momentos donde claramente el mercado está asignando un mayor peso a este riesgo y esta incertidumbre y se ha olvidado por completo de las bondades que te ofrecen estos mercados, ¿no? Que es un mayor crecimiento estructural y de hecho lo vemos en muchas empresas españolas y europeas, de hecho las mejores, de los mejores capital allocators y mejores inversores, empresas como Vidrala, como OCI Automotive, lleva muchos años ya, que donde invierten y donde ponen la mayoría de sus recursos es Vidrala está comprando empresas en Brasil y ahora en Chile, CIE en India, en México, en Brasil. Hay muchas compañías europeas que casi todos sus recursos y casi todos sus CAPEX de crecimiento, donde lo quieren invertir, son este tipo de países, ¿no? Y entonces vemos por un lado los empresarios que piensan a largo plazo poniendo el capital en estos países porque son donde se encuentran las oportunidades de crecimiento a largo plazo, y luego el capital financiero que es mucho más cortoplacista con muchísimo miedo a invertir, ¿no? Entonces creemos que el riesgo está ahí, pero creemos que sin lugar a duda pues el mercado ahora mismo está únicamente pensando en lo malo que puede pasar. En el peor de los escenarios, ¿no? Se está pasando de pesimista. Ni el peor, sí. Sí, nosotros pensamos que el downside no es bastante bajo y que el upside es... muchas de estas compañías llevan operando, llevan cotizando 25 o 30 años, ¿no? Lo que no pensamos es que justo el momento actual sea el peor en estos países, ¿no? En el caso, comentábamos la semana pasada, ¿verdad?, que analizamos el mercado argentino, que me pareció muy interesante, las tesis que abordamos y cuál es el panorama un poco general. Y me recuerda un poco este tipo, lo que estás comentando, Fernando, a precisamente ese tipo de oportunidades que se presentaron en su día en el mercado argentino, que ahora se están produciendo en otro tipo de países, como puede ser Brasil, como puede ser Perú, como puede ser Colombia, ¿no? Que son... donde presentan compañías infravaloradas, muy castigadas por los mercados debido a esa visión pesimista, pero que sin embargo son buenas compañías, bien gestionadas, con beneficios y que están cotizando a precios ridículos. No sé si nos puedes poner algún ejemplo, al igual que nos has comentado la tesis de la cementera peruana, algún ejemplo de inversión en Brasil que hayáis ya pescado, que tengáis en cartera o que consideréis que puede ser interesante en algún sector, alguna compañía. Sí, en Brasil la principal inversión que tenemos es Ambev, ¿no? Que es la principal cervecera del país, también es la principal cervecera de Argentina, es la principal cervecera en República Dominicana y tiene también una presencia importante en Canadá. Y es un mercado muy interesante, ¿no? El mercado de la cerveza brasileño es un mercado competitivo, donde ellos tienen alrededor de un 55% de cuota de mercado ahora mismo, con Heineken, que ha sido un poco el que ha estado creciendo más los últimos años
gracias a que se metió por la red de distribución de Coca-Cola, ¿no? Y luego hay otra empresa local más pequeña que es Petrópolis, que tiene en torno a un 10% de cuota de mercado, ¿no? Entonces son 3 competidores, es un mercado que históricamente ha sido extraordinariamente rentable. Los márgenes que tiene la compañía son márgenes operativos, márgenes EBITDA por encima del 35%, los retornos sobre el capital invertido son superiores al 20%, es una compañía que ahora mismo tiene caja neta, no tiene nada de deuda. En Argentina también tiene una posición con casi el 70% de cuota de mercado. Y luego también tiene toda la distribución de Pepsi. Es muy importante entender las redes de distribución, porque no solamente está la ventaja competitiva de las marcas, ellos son también los operadores de todas las marcas globales de AB InBev, que son Corona, Budweiser, Stella Artois, sino también la red de distribución, porque la venta final, los puntos final de venta son muchos bares, restaurantes, pequeños comercios, donde básicamente en estos países hay 2 distribuidoras, está Coca-Cola y está InBev, con lo cual o vas por un canal o vas por el otro. Son unas barreras de entrada gigantes y de verdad el moat de ese negocio es muy, muy fuerte, ¿no? Y bueno, tiene caja neta y cotiza, está pagando también ahora mismo un 10 o un 11% de dividendo, está 11 veces beneficio. Y creemos que la intención va a seguir distribuyendo un dividendo muy, muy grande en los próximos años de todo lo que generen, porque su principal accionista, que es AB InBev, ha pasado un periodo de desapalancamiento, pero ya tiene intereses en que se reparta todo al accionista y bueno, es un mercado de crecimiento, creemos. Esto es solo un apunte, Fernando, porque me parece muy interesante lo que has comentado, el foso defensivo de esta compañía, etcétera, pero concretamente en el sector de las bebidas alcohólicas es muy interesante porque son muchas las compañías que a nivel global están siendo castigadas por un indicador, sí, que es la caída del consumo de alcohol por una cuestión demográfica y por una cuestión de que los jóvenes ya beben menos alcohol que sus padres y sus abuelos. Sí, nosotros sí compartimos... es una tendencia que estamos viendo. No la vemos en países emergentes todavía. Vemos en países emergentes que sigue habiendo crecimiento demográfico, son poblaciones mucho más jóvenes y que beben más y que todavía sigue siendo algo un poco aspiracional, ¿no? Muchos países donde no todo el mundo pues la cerveza no, algunas marcas de cerveza no son baratas, ¿no? Y entonces seguimos pensando, es un mercado de crecimiento. De hecho, hablando Vidrala, que está invirtiendo mucho en los últimos años en compañías de allí, piensan que el sector cervecero brasileño y de Latinoamérica en general es un mercado de crecimiento todavía. En el caso de que se estanque y no crezca mucho, creemos que podrían seguir pasando precios con la inflación. No tienen deuda, no se están pagando un 11% en dividendo, es decir, ese es el momento donde el precio importa, ¿no? Claro. Que dice, hay margen. Bueno, sí, pues sí, a lo mejor el crecimiento en bebidas alcohólicas no es tan fuerte como en el pasado. En Brasil tardará más en llegar, seguirá habiendo una fase de crecimiento, pero todo tiene un precio, ¿no? Creemos que el precio actual al que podemos adquirir este tipo de negocio es un precio muy, muy atractivo, ¿no? Otra vez el 11%, ahora en este caso en términos de dividendos, porque antes hablabas del free cash flow, es decir, que sería algo así como recuperas el 11% de tu inversión casi cada año. En este caso año. Es que la compañía está repartiendo un poco más de lo que genera en dividendos, porque como te digo, tiene una posición de caja neta que no es habitual en este tipo de negocio. Entonces, doble pregunta. La primera ¿es casualidad que han sido los dos casos este 10, 11, 12%? ¿O es el tipo de precio, por así decirlo, o tipo nivel en el que os sentís cómodos? ¿No? Que a lo mejor decís, mira, más barato puede ser pues demasiado arriesgado, más caro nos gusta ver unos márgenes más bajos. O sea, perdón, unos márgenes, unos ratios, unos múltiplos más bajos. Y luego, el tema del reparto de dividendos. Hay muchos value
a los que no les gustan mucho las compañías que reparten muchos dividendos, o porque lo ven como una compañía que a lo mejor es que no está viendo oportunidades de crecer, o que no sabe qué hacer con el dinero y dice, bueno, sí, vale, mejor que lo reparta dividendos, pero como que lo ven como una señal de que la compañía está, no sé si un pelín estancada o que no tiene otras opciones. ¿Cómo miráis vosotros? Hay mucha discusión en redes sobre para este nosotros lo ideal es que tengan oportunidades de reinversión muy atractivas y reinviertan todo el capital posible en estas oportunidades, ¿no? Dicho eso, no nos cerramos la puerta a invertir en negocios a lo mejor un poco más maduros, siempre y cuando pues, los equipos gestores hagan, pues, si no tienes oportunidades suficientemente atractivas, en vez de ponerte a comprar compañías de otros sectores o compañías, expandirte a otras geografías donde no tienes una posición tan buena, ahí sí que preferimos que... Antes que tirar el dinero, dáselo al accionista. Claro, ¿no? ya nos encargamos nosotros de reinvertirlo. Perfecto. Pero y luego en cuanto a lo del 11% es pura casualidad. En el caso de Turquía, cuando empezamos a hacer la posición en los aeropuertos, están cotizando más baratos todavía. En el caso de India, el mercado indio ha tenido unos años de crecimiento, pues la inversión que tenemos ahí en Fairfax India es una compañía también que el principal activo es un aeropuerto y cotiza bastante más caro, cotiza en torno a más de 15 veces free cash flow, ¿no? Pero creemos que el crecimiento compensa. Pero ¿hay algún nivel en el que os fijéis? ¿Hay algún nivel máximo o mínimo? Depende del negocio, depende completamente del negocio, de las oportunidades de crecimiento, como comentaba. Sí, depende. Nosotros la tasa de descuento solemos aplicar es del 10%, ¿no? Si aplicando esa tasa de descuento nos sale que todavía tiene potencial de revalorización más de un 20%, un 30% de descuento nos empieza a parecer atractivo, ¿no? ¿Y le tenéis echado el ojo a oportunidades que estáis esperando a ver qué pasa, a ver si empieza a haber algo de volatilidad en este 2026 y que de repente pues se ponga a tiro alguna compañía? ¿Y dónde las estáis viendo? No te voy a preguntar cuál para que no levantes la liebre, pero dime en qué mercados estáis explorando esas oportunidades. Bueno, hemos hablado ya bastante de países emergentes. En Europa también encontramos muy buenas oportunidades, ¿no? Y en Reino Unido, ¿no? En Reino Unido el año pasado empezamos a ver también oportunidades en el sector de la construcción de vivienda, ¿no? Es un sector que a partir del 2022 pues ha tenido 3 años bastante malos. Los precios de la vivienda han caído bastante y la visión macro acerca del país y de la economía ahora mismo es muy negativa, pero estamos viendo que a nivel micro del sector el nivel de construcción de vivienda en ciudades como Londres, donde el gobierno dice que se necesitan en torno a 88.000 viviendas anuales y hay un déficit de vivienda muy grande. En los últimos años se están construyendo menos de 10.000, creo, han sido este último año. Es decir, este déficit de vivienda continúa agrandándose. En la prensa británica la conversación sobre vivienda es muy parecida a la española. Que no hay vivienda y que hay que construir muchísimo, que hay que construir. Y que el gobierno dice que sí, pero al final luego tampoco es tan fácil construir y que hay que hacer muchísimo más. En la conversación en Reino Unido es muy parecido, con un matiz más pro mercado. Incluso con este gobierno laborista, ellos creen que hay que generar más oferta. La mayoría de lo que yo leo en prensa británica va por ahí. ¿Los precios están subiendo o están bajando? Los precios de la vivienda han caído un poco en términos nominales, ya han recuperado un poco, pero el volumen y la construcción de nuevas viviendas se ha desplomado completamente, ¿no? Y ahí están surgiendo, creemos que buenas oportunidades, ¿no? La principal constructora de vivienda en Londres, que lleva operando en la ciudad de más de 30 años, una gestión capital allocation extraordinario con una visión a largo plazo, la hemos podido comprar en los últimos meses, últimos trimestres, por debajo de valor en libros, ¿no? Que no cotizaba por debajo de valor en libros desde el año 2003-2004, ¿no? Siempre ha cotizado con una prima muy grande, ¿no? Y están cotizando casi a lo que nosotros pensamos que es un 50% de descuento frente al valor de reposición que tienen los activos, que principalmente son terrenos y obra en curso, ¿no? Con lo cual creemos que en Europa, en este caso ha sido un ejemplo en Reino Unido, pues hay ciertos sectores que se han quedado un poco atrás, que ahora mismo en
en este caso es por el tema macro principalmente, los inversores no están poniendo el foco ahí y que se empiezan a generar buenas oportunidades también, ¿no? No, pues, perdona, Manuel. No, comentabas temas recursos naturales, que en su día invertisteis en oro y en cobre. Me gustaría preguntarte por esa tesis, porque hay inversores que siguen viendo un potencial. Bueno, el oro está a máximos. El cobre, ahora también hay análisis que avanzan, que sigue teniendo un potencial muy fuerte por la electrificación de las economías, por el tema de los centros de datos, por el tema de la inteligencia artificial, que se va a seguir requiriendo cobre en forma sustancial y que por lo tanto eso abre nuevos escenarios de oportunidades, especialmente en la inversión en mineras, tanto de oro como de cobre. Entiendo que por lo que comentabas antes, Fernando, claro, vosotros invertisteis en su día en ese tipo de sectores, no sé si conserváis alguna posición al respecto, Sí, pero lo que veis, teniendo. sí, seguís teniendo... Sí, mucho menos, pero mucho menos. Pero entiendo que habéis ido vendiendo porque el margen, por así decir, de revalorización, observáis que es más reducido, ¿no? Hay menos margen. Sí, sobre todo porque teníamos oportunidades que pensamos que son más atractivas, ¿no? Las mineras de oro y de cobre hace unos años eran como los países emergentes que igual ahora. Eran las grandes denostadas. O si no, peor, ¿no? Y hoy todo el mundo está buscando a ver si encuentran una mina pequeña que todavía. Pero sí, creemos, bueno, y seguimos pensando que lo que comentas del déficit de cobre pues está ahí, ¿no? Claramente ha entrado en una fase alcista, un mercado alcista, tanto los metales preciosos como por diferentes razones y el cobre, ¿no? No lo sé si es buen momento, ¿no? Nosotros hemos encontrado alguna oportunidad más atractiva, creemos a medio y largo plazo y por eso hemos rotado un poco, disminuido el peso en estas posiciones, ¿no? Fernando, estamos quedándonos sin tiempo ya, pero no te vas a ir sin que te pregunte cómo han ido los fondos en 2025 y qué esperáis para 2026. No, ya que nos has puesto los dientes largos con esas oportunidades fantásticas que habéis encontrado y las que tenéis ahí en cartera, dinos cómo han funcionado. En 2025 al final cerramos el año en torno a un 18%, un pelín más creo. Y bueno, 2026... ¿En el Global Value o en el Global Value? Y bueno, yo creo que a medio y largo plazo somos muy, muy optimistas con la cartera que tenemos, ¿no? 2026 pues intentaremos tomar las mejores decisiones y aprovechar las oportunidades que vayan surgiendo, ¿no? Pero en el corto plazo predecir los mercados siempre es complicado. Yo creo que se mide sobre todo por cómo veis el mercado y las oportunidades, ¿no? Aquí nos has estado contando hoy un poco mercados en los que estáis encontrando buenas oportunidades, buenas compañías y luego sobre todo yo creo que en momentos como el actual, casi siempre, ¿no? Pero en momentos como el actual, donde hay un interés como muy grande en renta variable en determinadas latitudes y con determinadas temáticas, hablamos de Estados Unidos y de tecnología, al final también provoca que se generen muchas ineficiencias en otros sectores y en otras latitudes que pierden un poco el foco y entonces empiezan a aparecer ahí empresas que dices tú, pero ¿cómo es posible, no? Que esta compañía esté cotizando a estos múltiplos. ¿En renta fija también os está sucediendo lo mismo o no? En renta fija es un poco diferente, es un mercado diferente. En renta fija sí podemos tener más visibilidad a corto plazo, un poco de tener un rango bastante más estrecho de cómo puede terminar el año, ¿no? Yo creo que en este caso el fondo de renta variable lo que está pensado es para un inversor que quiere invertir a largo plazo. Como comentaba, es un fondo que todavía el 30% de los activos lo sigue teniendo en manos de trabajadores de la gestora o familiares que tienen ahí su capital y su patrimonio invertido a largo plazo, y además lo que pensamos es que la cartera del Global Value, del renta variable, no solamente por el potencial y las buenas oportunidades que estamos encontrando, sino también por la diversificación que aporta a la mayoría de carteras de renta variable, pues es una oportunidad muy atractiva, ¿no? Con esa menor exposición en todas las carteras. Esa menor exposición al mercado norteamericano, simplemente por hacer recopilación, vuestro fondo Abaco Global Value, 18% en el 25, comentabas, a 3 años una rentabilidad
de casi el 40% y a 5 años del 90%. No está nada mal. No está nada mal y con una diversificación, como bien apuntaba Fernando, fantástica. Fernando, te agradezco mucho que estés con nosotros un día más, pero no te vayas muy lejos, que ya te volveremos a llamar muy pronto. Muchísimas gracias a vosotros. Domingo y Manolo, gracias también a vosotros dos. Menudo rato más bueno hemos pasado, hemos tomado nota de muchas de las cosas que nos ha contado Fernando. Y a ustedes, señores oyentes, gracias por estar ahí otra semana. Nosotros les prepararemos un programa tan bueno o mejor que este la semana que viene, así que mientras tanto, bueno, pues disfruten de la programación de Radio y sean muy felices, amigos.